Vamos inmediatamente a retomar el tema con el que empezamos este informativo sobre la desaparición de esta periodista de 30 años de edad en Coahuila, su hijo de 2 años también. NTN 24 saluda a esta hora en México a Antonio Dávila Campos, él es periodista que investiga casos relacionados con el crimen organizado. Buenos días, señor Dávila, gracias por estar con nosotros para todos nuestros televidentes en Estados Unidos y América Latina. Bienvenido. Gracias, Ruth. Muy buenos días. Y sí, aquí desde Saltillo informarles que efectivamente el viernes pasado por la madrugada nuestra compañera Stephanie Cardoso desapareció después de haber acudido a una reunión con compañeros que cubren la sección policíaca y llegó a su casa a las 2 de la madrugada aproximadamente, informa a sus amigos que había llegado a su casa, pero al siguiente día, el viernes por la mañana, según informaron sus familiares, ya no estaba en su casa, había desaparecido, habían encontrado por ahí su cámara fotográfica destruida en el periódico Zócalo para el cual trabaja y que no es la única ni la primera ocasión en que ya han tenido problemas con el crimen organizado con sus reporteros. Exactamente el 7 de enero del 2010 murió asesinado Valentín Valdés, un compañero nuestro, y anteriormente también en Monclova, Coahuila, ya habían también desaparecido a otro compañero reportero. En esta ocasión, según Antonio, el acuerdo para... Sí, adelante. Bueno, aquí todavía no hay algún indicio cierto, la policía sigue investigando, esta mujer, lo cierto es que está desaparecida con su pequeño hijo de 2 años, y ustedes, de acuerdo a lo que me está comentando de que no es la primera vez, que su cámara fotográfica estaba destruida en su departamento, ella investigaba cosas con el crimen organizado, ¿a qué tipo de conclusiones llegan ustedes sobre este caso en particular? Un periodista que se desarrolla en la investigación, ¿qué tipo de conclusiones puede llegar, aunque la policía todavía no ha dado indicios ni pistas certeras sobre lo que pudo haber ocurrido en el caso de esta periodista? Bueno, evidentemente las sospechas recaen en que Estefanía estaba manejando alguna información que evidentemente molestó a algún grupo en particular, y bueno, ese es lo que nosotros en lo personal analizamos y sospechamos. La procuradora, Marisela Morales, la procuradora a nivel federal, ha señalado que son varias las líneas de investigación, no da a conocer ninguna, simplemente ella dice que lo importante es encontrarla, pero, insisto, nosotros lo que únicamente especulamos es que Estefanía estaba trabajando en algún caso en particular que les molestó, y evidentemente si destruyeron su cámara es que traía algunas evidencias, y eso es lo que nos hace pensar que es el crimen organizado el que la tiene, o bien, inclusive, pues ojalá y Dios no quiera, pero que ya haya hecho algo malo con ella. Ahora, si bien lo importante es, como han dicho las autoridades, que aparezca la señora y su hijo, sin embargo, a ustedes como periodistas, ¿qué tipo de sensación les genera el hecho de que muchos de estos secuestros, crímenes en ciertas ocasiones, queden ahí, en la impunidad, si se podría calificar de alguna forma? No es el primero, que genera en nosotros temor, evidentemente, no hay confianza en las autoridades, no tenemos ninguna garantía, aun cuando la Sociedad Interamericana de Periodismo ha exigido, pues es simplemente son simplemente nada más solicitudes, pero que al igual que lo hizo el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia que existe aquí en México desde hace algunos meses, y que también exigen que aparezca Estefanía, pero bueno, no hay garantías, la realidad es que no hay garantías, y que hay temor, como esto, estar hablando ahorita nosotros al aire, que existe temor porque luego al rato vienen las amenazas, no es la primera vez que, insisto, que se haya dado este tipo de desapariciones. A nosotros en lo personal nos han llamado también, nos han amenazado, bueno, pero pues es la labor que hacemos y no nos toca más que esto. Antonio, y para conocer un poco la situación de los comunicadores en México, particularmente en Coahuila o en ciertos estados, quienes se dedican a escribir sobre crimen organizado. Usted dice temor a secuestro, desapariciones, amenazas telefónicas, amenazas contra la familia de un periodista. Un periodista en particular, cuando recibe este tipo de amenazas, como usted dice, es lo mejor que sabe hacer, el hecho de redactar sobre una crónica determinada, pero ¿qué está pasando últimamente? Ante estas amenazas, los periodistas deciden de pronto cambiar su fuente, ya no escribir sobre el crimen organizado, sino que dedicarse a otra rama del periodismo, o definitivamente esto no está pasando en México. No, sí está pasando. De hecho, hace 2 días, exactamente hace dos noches, compartiendo con compañeros que cubrían la fuente policíaca, nos señalaban que
que a partir de la desaparición de Estefanía habían decidido ya no cubrir la fuente. ¿Por qué? Porque también recibieron amenazas. Entonces, hace unos días en Veracruz también apareció por ahí una lista de supuestamente la traían del crimen organizado, donde señalaban algunos reporteros que la autoridad, lejos de protegerlos, les invitó a irse de vacaciones con los gastos pagados. Entonces la indignación del gremio era que cómo es posible que mejor los mandaran de vacaciones con gastos pagados en lugar de ponerse a investigar quién había hecho esa lista y por qué las amenazas. Vamos a agradecer el testimonio. Antonio Dávila Campos, él es periodista, investiga casos relacionados con el crimen organizado y ha estado con nosotros desde Coahuila, en México.